Bueno, pues nada, vamos a dar comienzo a esta sesión. Quería lo primero dar las gracias a todos los que os habéis tenido la ocasión de apuntaros, tanto a los que habéis acudido presencialmente como a todos aquellos que estáis conectados en remoto, online, que sois muchísimos. Hay un gran ejército aquí detrás conectado también. Yo sé que es difícil sacar huecos para este tipo de eventos, bueno, pues de nuestro día a día, y aún así la acogida ha sido buenísima y de verdad veo muchas caras amigas entre los asistentes y me da mucha ilusión. También antes de empezar a presentar a las ponentes que nos acompañan hoy, pues quería contaros que me hace especial ilusión este evento, esta jornada de hoy, porque, bueno, pues como muchos sabéis ya, yo me acabo de incorporar a Andersen hace 2 meses escasos. Yo he desarrollado toda mi carrera profesional en otra firma y bueno, pues en tan poco tiempo tener la oportunidad de presentar esto con tanto apoyo por parte de todos, bueno, pues gracias a ellos también, gracias a todos y cada uno de los profesionales de Andersen que me han acogido también y me están apoyando tanto. Y bueno, antes de que esto parezca la gala de los Oscars con tanto agradecimiento, me gustaría pasar a presentar a los distintos ponentes brillantísimos que nos acompañan hoy en esta jornada. Nos acompaña Iker Beraza. En remoto no ha podido acudir presencialmente, pero bueno, Iker es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma, tiene un posgrado en la Universidad de Berlín. Iker es técnico comercial y economista del Estado y trabaja actualmente en la Dirección General de Política Económica como vocal asesor, y es la persona que está impulsando el despliegue de la factura electrónica en el entorno B2B, que al final es de lo que hemos venido a hablar aquí. Antes de su paso por el ministerio, o sea, de su vuelta, perdón, al ministerio, Iker trabajó en Sareb durante 8 años, en la primera etapa como director financiero y ya en los últimos años como director comercial. Así que un placer, Iker, tenerte con nosotros. ¿Qué tal? ¿Nos oyes bien? Sí, buenos días, Yolanda. ¿Qué tal? Y bueno, también tenemos a... Ay, no estoy pasando esto. También nos acompaña Alberto Redondo. Alberto, pues es a estas alturas es amigo de toda la vida. Hemos coincidido, somos de esas personas que nos dio por investigar aquello de la factura electrónica y qué es esto. Y entonces, desde hace, no es que tengamos muchos años, pero desde hace un poquito de tiempo nos conocemos mucho, hemos participado juntos en muchos eventos, en muchos foros. En alguno de ellos conocimos a gente que está aquí sentada hoy. Y nada, Alberto es el CMO de Seres para Latinoamérica e Iberia, que pertenece al grupo empresarial francés Docapost. Alberto ha sido pionero en todo lo que tiene que ver con la factura electrónica y con EDI. Él empezó bastante con él, con intercambio electrónico de datos. Desde 2003 ha llevado la factura a Europa y a Estados Unidos, Sudamérica en general. Y bueno, fue miembro fundador de la ESPA, que es la Asociación Europea de Proveedores de Servicios de Factura Electrónica, y actualmente también, además de todo esto, preside la Comisión de Sector Público en AMETIC. AMETIC es la asociación que agrupa a las empresas del sector digital de España. Y bueno, luego estoy yo, que prácticamente pues ya no haría falta mucha presentación porque además ya os he contado antes un poco. Soy Yolanda Cano, soy consell de Andersen desde hace muy poquito, me incorporé hace 2 años, desarrollé mi carrera profesional en otra firma a la que también estoy muy agradecida porque allí he crecido y allí he aprendido. Siempre vinculada al mundo de la imposición indirecta, yo soy experta en impuestos indirectos y bueno, durante los últimos 8 años aproximadamente de mi carrera allí me he dedicado a liderar el sector financiero, banca, seguros, gestión de activos y demás. También, pero esto desde hace mucho antes, lideré el área de factura electrónica porque era una cosa que nadie realmente hacía
y como estaba tan vinculado y tan metido dentro de la red de imposición indirecta, pues bueno, yo me metí para allá, me gustó y aquí sigo. Pues bueno, dentro de ese área de facturación electrónica, pues hemos trabajado en proyectos de digitalización, procesos para solicitar la homologación del software de digitalización, proyectos de automatización, control de riesgos, reporting, sumisiones de información, en fin, todo muy vinculado a la tecnología. Y bueno, hechas las presentaciones, yo creo que vamos a empezar ya a contar un poco de faena, ¿no? Yo, antes de darles paso a ellos, que son los que realmente, no quiero decir que se lo sepan, pero hay que decir que Iker es la persona en el ministerio que está impulsando esto, ¿no? Y Alberto está todo el día trabajando, haciendo bolos, con comités, comisiones, o sea que es que está muy de cerca, ¿no? Pero yo quería ir un paso atrás y hablar de la factura como un elemento clave de la modernización de la economía, ¿no? O sea, ¿por qué estamos hoy aquí? Estamos hoy aquí porque sale una norma que va a aprobar una obligación y yo ahora ¿qué tengo que hacer? Si yo antes mandaba un PDF y ahora ya, pues no sé si me valía un PDF, y estamos oyendo y falta un reglamento y tengo que poner esto y lo otro, ¿qué pasa con el software de homologación? ¿Qué es todo eso? Pero previo a todo eso, el interés viene porque existe una factura que es el documento mercantil por excelencia, no solo por la trascendencia que tiene, sino porque imaginaos la cantidad de facturas que se emiten al día en el tráfico comercial. Es el documento por excelencia del ámbito mercantil. La factura es el documento que nos sirve para reflejar para documentar nuestras compras, nuestras ventas, nuestras prestaciones, nuestras adquisiciones. La factura, la factura tiene ese elemento, ese documento, y digo documento porque como ahora ya estamos todos digitalizados y tal, pero es ese documento que tiene, digamos, más vinculación, documento mercantil, que tiene más vinculación al ámbito fiscal y más impacto, no solo en la imposición indirecta, sino también en la imposición directa. La imposición indirecta es evidente, es un impuesto muy formal y necesitas una factura para repercutir el impuesto y también la necesitas para deducir. Entonces, yo diría que la factura es fundamental para tu gestión tributaria, o sea, necesitas una factura. La factura, como decíamos, es un elemento que está impulsando la modernización. No es novedoso, o sea, este impulso desde la Unión Europea, desde distintas comisiones y distintos grupos de trabajo, no es nuevo. Aquí en España hubo un gran movimiento impulsor en el año 2007, que ahora hablaremos de eso. Y bueno, pues aquí siempre me gusta hablar de, esto ya se lo saben algunos de los asistentes, de la factura de la suerte portuguesa. En Portugal había tenido un grave problema de economía sumergida y entonces, bueno, pues se tenía muy frecuente la pregunta de con factura sin factura, pues si tengo una factura tengo que repercutir el IVA. Entonces, bueno, se les ocurrió crear una plataforma donde emisor y receptor podían incluir la referencia de la factura con sus datos, su número de tal, la fecha y tal, y entonces entraban en un sorteo, ¿verdad? Un sorteo que te podía tocar una casa, te podía tocar un coche, te podía tocar bastante dinero. Entonces, claro, decían, oye, yo voy a pedir factura por si acaso este verano me pego las vacaciones de mi vida o me compro, que tengo que cambiar de coche. Entonces afloró mucha IVA que estaba sumergido, mucha cuota de IVA que no se repercutía ni se ingresaba ni nada. Entonces ahí empiezan con, venga, pues vamos a hacerlo vía una plataforma. Luego Portugal fue muy pionero en el SAFTI, envío directamente de las facturas a la administración, ¿no? Que luego se ha extendido por otros países y pues tenemos el caso a lo mejor extremo de Francia, donde no solo se mandan las facturas, sino también se manda la contabilidad, por ejemplo. Como decía antes, en España no es una cosa novedosa. La administración española ha sido siempre súper tecnológica, pionera en tecnología. Yo me acuerdo cuando hacíamos solicitudes de devolución de IVA no establecidos. Aquí en España lo hacíamos online. No había ventanilla única, entonces para recuperar el IVA que había soportado tu cliente en Hungría, tenías que completar a mano un modelo en húngaro, como buenamente te intuías, y te acompañabas, te mandabas por correo certificado, bueno, y aquí se hacía ya todo online.
cuando se aprobó el suministro inmediato de información, yo recuerdo ir a muchas charlas, muchas con Alberto Rufino, que decía, había mucha duda, es que esto, ¿cómo va la administración a soportar tanta información? Todas las empresas mandando libros de registro. Es que para la menor duda, o sea, la capacidad que tiene nuestra administración tributaria es brutal, son totalmente modernos en este sentido. Entonces, bueno, como decía, la factura, elemento fundamental, y es lo que nos trae aquí hoy, al fin y al cabo. En el año 2007 hubo un gran impulso, cuando se aprobó la ley de sociedad de impulso a la sociedad de la información. Aquí ya se empezó a hablar de, bueno, los primeros brotes de, oye, la factura electrónica en entornos B2B tiene que ser una realidad. ¿Qué pasó? Que 2007 no era el momento económico más favorable, precisamente en 2008, para aprobar esos desarrollos reglamentarios y que las empresas tuvieran que hacer un esfuerzo económico en modificar sus RPs, contratar terceros, que me desarrollaran una plataforma de facturas de empresa, porque había un clima económico muy totalmente. Entonces eso se estancó un poco, pero se estancó un poco normativamente, porque nosotros hemos seguido a la par, ha habido muchos grupos de trabajo, mucha evolución, hay una propuesta directiva, IVA en la era digital, que establece un calendario ya de facturación para que todos los países de la Unión Europea tengan implantada la factura electrónica, 2028, 2025, 2028, existe un calendario ya, y bueno, pues simplemente que os quedéis con esa idea, ¿no? La importancia que tiene la factura, porque es la génesis de nuestras transacciones, del control financiero, del control fiscal, de prevención del fraude, y que, bueno, pues que vamos por el buen camino. Pues el buen camino es la digitalización y la simplificación, eliminación de papel y facilitar la trazabilidad de todas nuestras transacciones. Y yo, bueno, pues voy a dar paso a Iker, que al estar dentro, pues es la persona que mejor nos puede contar cómo va el reglamento, qué podemos esperar en términos de plazos. Y bueno, pues yo ya dejo la palabra, me voy a sentar con Alberto. Gracias, Yolanda. Bueno, lo primero que quería hacer era agradeceros, ¿no?, a Yolanda y a Andersen la oportunidad de divulgar este proyecto, que lo divulgamos con un poquito de antelación, puesto que el desarrollo del reglamento todavía no está ni mucho menos aprobado, y de hecho os voy a hacer un pequeño disclaimer porque vamos a hacer una consulta pública previa y después una audiencia pública del texto de Real Decreto que salga de este desarrollo reglamentario, y por tanto pues hay cosas que, aunque ahora vamos a exponer por dónde va nuestra visión al respecto de cómo debe funcionar este sistema, seguro que habrá cosas que con el input de la consulta pública y de los futuros obligados, ¿no?, y incluso de la parte técnica de los operadores de plataforma, cambiarán, ¿no?, en el diseño final. Esperemos que no cambie muchísimo, pero seguro que algo cambiará, ¿no? Lo primero, y aprovechando que tú hacías una referencia, digamos, a la historia de la factura, que ha sido muy fiscal y muy mercantil a la vez, dejar claro que en nuestro caso el empuje para incluir la factura electrónica, la universalización de la obligación de usar factura electrónica en las transacciones entre empresas y profesionales o autónomos, que se introdujo en la Ley de Creación y Crecimiento de Empresas, viene más por el lado mercantil. Es decir, en la Ley de Creación y Crecimiento de Empresas, como sabéis, se incluían múltiples disposiciones para agilizar la creación de empresas, pero también para eliminar obstáculos a su crecimiento. Uno de los obstáculos más evidentes, que digamos no genera duda alguna a nadie, es los problemas de liquidez que enfrentan las pequeñas y medianas empresas por el hecho de que los plazos de pago de sus clientes no solo se alargan, sino que con frecuencia son inciertos, con frecuencia se alargan casi a voluntad del cliente, y que la ley que había de morosidad comercial, que existe aún, la Ley 3/2004, pues es desgraciado decirlo, pero se viene incumpliendo bastante desde su promulgación en 2004, es decir, hace 18 años, y sin embargo no se cumple de forma, digamos, rigurosa más que en muy pocos sectores. O sea, si recordáis, esta ley pues establecía que 60 días era el máximo de plazo de pago para la gran mayoría de sectores económicos, con un par de
con un par de excepciones. Por lo tanto, la lucha contra la morosidad comercial y contra este abuso de plazos de pago, sobre todo basado en diferencias de poder de negociación entre clientes y proveedores, es un poco el principal objetivo. El segundo es dar otro cabo más dentro de los múltiples iniciativas de digitalización que, sobre todo ahora con el plan de recuperación, transición y resiliencia, se han puesto en marcha, un cabo más para la digitalización de la pequeña y mediana empresa y en general de toda la empresa. Es una digitalización que no impacta la parte de negocio, sino que impacta la parte de recepción de facturas, contabilización de facturas, generación de información de gestión, conciliación con la tesorería y pagos, por tanto, de la empresa. Es una parte que afecta a la parte horizontal. Es un buen punto en el que proseguir la digitalización si ya se ha iniciado, o incluso en el que iniciar la digitalización, puesto que plantea al cabo de un cierto tiempo, dependiendo del número de facturas que se reciban anualmente, un claro ahorro de costes y una agilidad en esos procesos para todas las empresas que lo implantan, ¿no? Y a partir de ahí, lo siguiente que nos planteamos es ver en qué situación estaba España. En España, decía Yolanda, la administración pública hace tiempo que utiliza la factura electrónica. Ahora mismo va creciendo paulatinamente. La facturación a la administración pública con factura electrónica ha llegado a 16 millones de facturas prácticamente en 2022. Las estimaciones sobre el sector privado son mucho menos fiables, pero hablan de alrededor de 300 millones de facturas electrónicas intercambiadas en 2021. Comparemos con países que han puesto la obligación, como Italia, que manejan 2.000 millones de facturas electrónicas al año. En España tenemos sectores donde hay una penetración fuerte de la factura electrónica, en el gran consumo, espacios de supermercado, etcétera, hipermercado, en automóvil, en la parte de la industria auxiliar del automóvil, con sus grandes clientes, las marcas de automóviles, los suministros sanitarios, las agencias de viaje, pero hay una gran mayoría de sectores económicos donde la implantación de la factura electrónica es aún baja. Además, puesto que eran islas realmente de factura electrónica, sistemas diseñados a medida, como podía ser lógico en su momento, de clientes que recibían tantas facturas que para ellos el ahorro de costes era muy evidente, hace que esos sistemas rara vez sean interoperables entre sí, aunque la posibilidad técnica de hacerlo es sencilla y de hecho se sucede en el sector privado con frecuencia, como nos podrá explicar Alberto después. Y por último, no voy a comentar la iniciativa europea, pero creo que es muy relevante porque nos da una cosa muy clara, y es que este procedimiento ya no lo para nadie. Afortunadamente España va un poquito por delante de la iniciativa europea. La iniciativa europea acaba de salir, la propuesta directiva, se plantea calendarios hasta 2028, como decía Yolanda. La nuestra plantea implantaciones que empiezan en la primavera del 2024 y la primavera del 2025 en cuanto a la obligación, aunque la aprobación del desarrollo reglamentario tiene que ser ahora, tiene que ser en esta primavera de 2023. Hay países que no van por delante. Italia lo tiene en marcha, Francia tiene un plan de despliegue similar en calendario, que probablemente va más adelantado en la implementación de las soluciones técnicas, pero similar en calendario al español. Algunos países latinoamericanos ya lo tienen implantado y han funcionado con algunas de las características del sistema que queremos implantar en España, como tiene que ver la monitorización del pago de las facturas, que es fundamental para la lucha contra la morosidad, ¿no? Pero vamos, a lo que vengo a decir es, si no lo ponemos nosotros ahora, nos lo iban a poner de todas maneras. Quiero decir, es importante y tiene sentido que España vaya un poco por delante y que en la discusión europea intente llevar el agua a su molino, o en este caso a su modelo, que por otro lado tampoco es enormemente diferente al que ya están implantando otros países europeos. ¿Y cómo es este modelo? Pues bueno, el esquema de funcionamiento, pensad que en esto se empezó a trabajar hace ya casi 2 años, que se han mirado los sistemas que hay en marcha y los sistemas que están preparando diferentes países, que se han planteado, por tanto, prácticamente todas las soluciones teóricas posibles, y se ha ido descartando y se ha ido estableciendo un poco cuál podía ser la mejor para nuestro país. Al final lo que vamos a plantear es un modelo a veces conocido como de 4 esquinas, por el dibujito este que os planteo, ¿no? Donde se ve al proveedor y al cliente en una transacción,
cómo cada uno puede tener una plataforma designada diferente para tramitar, enrutar de alguna manera sus facturas electrónicas desde el proveedor hasta el cliente y la información de pago de esa factura entre ellos, ya la del proveedor o ya la del cliente. De eso hablaremos después. La relación de las contrapartes con su plataforma es algo donde prácticamente no habrá una regulación, pero se sabe que en el mercado, y Alberto lo podrá explicar mejor que yo, pues hay diferentes niveles de integración, desde integraciones mínimas y de facturas sencillas hasta integraciones muy altas donde las facturas llevan asimismo una gran cantidad de información comercial, como puedan ser órdenes de pedido, centros de entrega, centros de coste, etcétera, del cliente, que normalmente están diseñadas para permitir al cliente y al proveedor automatizar con más sencillez la emisión y la recepción de facturas, en particular en los modelos de negocio donde hay mucho intercambio de facturas y muy frecuente. Nosotros hemos partido por este modelo, estos modelos de 4 esquinas, modelos descentralizados, es decir, no un modelo con una gran plataforma pública central, ese es un modelo que ha seguido, por ejemplo, Italia, pero que en principio no parecía necesario en nuestro país, en el sentido de que existen plataformas de facturación electrónica privada, pues Seres, nos va a hablar hoy, es una, pero hay unas cuantas más. Casi todas ellas tienen experiencia internacional y por tanto una capacidad de escalar ya probada, pues porque aunque en España evidentemente al no existir la obligación manejen un cierto volumen de facturas electrónicas, lo cierto es que a nivel de empresa pues manejan pues, muchas veces más de volumen y que por tanto el escalado no nos va a plantear ningún problema. Es un modelo que aquí hay mucha terminología, pero que yo llamaría de factura electrónica, a diferencia de los modelos de sello o de clearance fiscal de las facturas. Es un modelo que entra a la relación entre el proveedor y el cliente y no tanto a la relación entre las contrapartes y su agencia o su administración tributaria. De hecho, no entra prácticamente a la relación con su administración tributaria. Ya veremos después que hay potencialmente alguna sinergia para simplificar la vida de las empresas con el reporting tributario, pero que no es el reporting tributario el eje, digamos, que sigue esta reforma. Y también busca minimizar una cierta interferencia, es decir, hay sectores que ya tienen factura electrónica. Esos del Ministerio no son los que más nos preocupan. Nos preocupa llevar a todos los sectores que no usan factura electrónica a la factura electrónica. Para los sectores que ya usan factura electrónica, lo que se pretende es pues, minimizar la interferencia posible. ¿Hay algo que tendrán que cambiar? Bueno, sobre todo lo que tiene que ver con la información que veremos luego del pago de las facturas, puesto que esto es una información que hoy los sistemas de factura electrónica son capaces de intercambiar, pero con frecuencia no lo hacen, pues porque desde la óptica privada no siempre se ha considerado interesante intercambiar este tipo de información. Y este esquema luego está basado en 3 pilares que ya están en la ley, es decir, ya están en la ley que se aprobó después del verano del año pasado. El primero era interoperabilidad. Interoperabilidad en el sentido de que el formato, el mensaje de la factura electrónica, que por cierto irá firmado electrónicamente con firma electrónica avanzada, como van hoy normalmente las facturas electrónicas que ya existen en el mercado en España, eso significa que esta factura electrónica no será un PDF firmado electrónicamente. Es importante hacer esta distinción porque hoy el Real Decreto de Obligaciones de Facturación sí que admite un PDF firmado electrónicamente como factura electrónica. No lo será en el futuro. ¿Por qué? Pues evidentemente no por ninguna gana de generar distorsiones o de generar problemas, sino porque todos sabemos que un PDF es un paso mejor que el papel, es un paso mejor en cuanto a la firma electrónica en el sentido de la autenticación del origen, pero tiene una difícil automatización y una difícil gestión dentro de la empresa. Cuando recibes muchas facturas, o incluso cuando recibes pocas, pues en muchas empresas hay que reteclear esas facturas, aunque vengan en PDF, porque verdaderamente para que entren en los sistemas de gestión contable y de administración, RPs o los que se tengan, ¿no?, de cada empresa es muy difícil con el PDF. Las soluciones OCR nunca han llegado a un nivel de perfección suficiente, sobre todo cuando los proveedores son muy diferentes y por tanto utilizan muy diferentes modelos de factura, y al final pues es un lenguaje que pretende describir más una imagen que mandar un texto estructurado. Por eso se pasa a formatos verdaderamente de factura electrónica,
que en España, digamos, el que más solera tiene es el EDI, pero que también hay otros más modernos como el Universal Business Language, el VL, el Facturae, el sistema PEPL, que quizás es uno de los más conocidos. El Facturae, como sabéis, también en España, al ser de las administraciones públicas, pero que también ha tenido cierto uso entre empresas privadas, es conocido. Y bueno, realmente no son formatos extremadamente complejos. De hecho, son casi todos ellos mucho más legibles que si miráramos el código de un PDF, es decir, muchísimo más legibles. Pero al igual que el PDF, pues necesitan un visor, una especie de programita sencillo para poder hacerlos legibles. Es importante declarar que la parte fiscal de la factura cambia muy poco o casi nada, y que los contenidos mínimos que debe tener una factura seguirán rigiéndose por el actual Real Decreto de Facturación, que la obligación de facturar con IVA seguirá rigiéndose por el Real Decreto y por la Ley General Tributaria, y que al respecto se plantean muy pocas y si acaso mínimas adaptaciones. Hay alguna adaptación a ese Real Decreto, puesto que habla de la factura electrónica en 2 o 3 artículos y esos evidentemente hay que cambiarlos, porque sigue diciendo lo que decía antes de la publicación de la ley, y es que no es obligatorio facturar electrónicamente, que depende de la aceptación de la contraparte, cosa que ahora cambia, aunque es verdad que esta obligación, como decíamos antes, pues entra en vigor en el 2024 y en el 2025. Por otro lado, en esta interoperabilidad, decíamos, las facturas muchas veces llevan mucha información comercial. Esas adaptaciones, esa capacidad de llevar mucha información comercial no se elimina con este sistema. ¿Por qué? Pues porque está en la base del ahorro de costes y de la agilidad de procesos de negocio, y por tanto sería absurdo que se hiciera una reforma o se implantara un sistema de factura electrónica para digitalizar y mejorar y ahorrar costes a las empresas y cargarnos, digamos, lo que ya está hecho, ¿no? Y el segundo pilar es la interconexión, es decir, al basarnos en un sistema descentralizado de plataformas necesitamos que éstas estén interconectadas entre sí. La ley establece que esa interconexión va a ser obligatoria para las plataformas y gratuita entre plataformas, para que el coste no pueda ser una barrera oculta a la interconexión entre plataformas. Necesitamos un mallado razonable entre plataformas, no necesariamente todas tendrán que estar conectadas con todas, porque bueno, si alguna opera solo en algún sector muy concreto, pues a lo mejor no tendrá la necesidad de interconectarse con todas las demás, pero habrá de hecho muchas interconexiones. Eso permitirá que una contraparte, un proveedor, pueda elegir una sola plataforma y con esa plataforma enrutar o hacer llegar sus facturas a todos sus clientes. Eso es algo que ahora no pasa. Ahora un proveedor que tenga varios clientes con diferentes formatos de factura electrónica, salvo que tenga la suerte de que todos esos clientes pertenezcan al mismo proveedor, utilicen el mismo proveedor de factura electrónica, si utilizan diferentes proveedores, lo normal será que ese proveedor, que el emisor de la factura, tenga que hacer por pertenecer a las diferentes plataformas o utilizar sus portales de tecleo otra vez de la factura manual para poder llegar a todos sus clientes. Con el sistema que planteamos de plataformas interconectadas y con la interoperabilidad entre ellas en términos de formatos, pues con una sola plataforma podrá llegar a todos. Eso significará que habrá que establecer unos ciertos requisitos mínimos para esas plataformas, pues porque al final van a suponer el núcleo del sistema y deben asegurar pues la seguridad de la información, de las transmisiones, la capacidad técnica de validar todos esos ficheros de factura electrónica y de utilizar la firma electrónica avanzada para autenticar el origen, y la posibilidad que veremos después de reportar, evidentemente, o de permitir el acceso a la información a las administraciones públicas al respecto de los plazos de pago. Porque no nos equivoquemos, se van a intercambiar información sobre los plazos de pago, es lo que hemos denominado, quizá un poco genéricamente, porque incluye más cosas, estados de la factura en la ley, y es lo que hemos planteado como novedad más importante dentro de este sistema frente a los sistemas de factura electrónica privada que a lo mejor ya preexistían.
Es importante aclarar esto. Son dos flujos de información diferentes. Uno es el día en el que se envía la factura electrónica y otro es el día X días después en el que se recibe la información sobre su pago efectivo. ¿Puede haber más estados de la factura? Esto es algo que se ha preguntado mucho. Sí. En otros países han regulado otros estados de la factura, el acuse de recibo en algunos casos, la aceptación o el rechazo de la factura, incluyendo sus variables, digamos, más o menos parciales, los pagos en sí mismos, si son parciales o si son totales. Con seguridad, la declaración al respecto del pago de la factura, del pago efectivo de la factura, será obligatorio, porque es parte fundamental del por qué se plantea la implantación de este sistema de factura electrónica. ¿Serán necesarios técnicamente algunos de los otros estados? Es posible. Hay que decir que las plataformas casi todas tienen bastantes más estados y los proveen pues, como un servicio comercial lógico. Hay diferentes formas de hacer llegar la información sobre el pago efectivo de la factura. Hay una forma que es el envío de otro mensaje, de un segundo mensaje, unos días después al de la factura electrónica, y hay otra que es simplemente la comunicación a la propia plataforma de que se ha pagado y que desde la plataforma la pueda consultar la otra contraparte de la transacción de forma automática o con web services, etcétera, para estar actualizado sobre el pago. No es algo que no exista, he dicho que es novedoso, pero existe. En España hay empresas que informan del pago de sus facturas a sus proveedores. En el caso de las centrales de compras es un caso claro, pero hay más casos. Evidentemente no lo hacen con la visión que lo hace el Estado, que es conocer verdaderamente los plazos de pago, saber si ese incumplimiento de la ley de morosidad es más o menos generalizado, o sea, está generalizado como pensamos o, ojalá, mucho menos generalizado de lo que pensamos y que no supone un problema tan grave, ¿no? como planteamos. Es importante que se comunicará la fecha de pago efectivo, no el momento en el que se ordena el pago, no el momento en que el pago es debido o aceptado, o el momento en el que vence el contrato y por tanto sería obligatorio el pago, sino el momento en el que el pago ya se ha producido. Aquí seguro tenemos alguna pregunta y me quiero adelantar sobre quién informará del pago, si quién paga o quién cobra. Los sistemas que hemos visto en España y que están en funcionamiento son sistemas en los que informa quién paga. Pero es verdad que hay sistemas en otros países que informa quién cobra. Eso es uno de los temas que probablemente plantearemos dentro de la consulta pública y estaremos un poco al input que recibamos en ese momento, tanto de los operadores, digamos, más técnicos como de los futuros obligados al respecto de tomar una decisión sobre este tema, ¿no? El hecho de intercambiar esta información sobre el pago significa que la interconexión entre plataformas también debe intercambiar esta información. Es importante que se tenga en cuenta. Al final, hay que entender que vamos a un sistema en el que, si bien no va a haber un régimen sancionador expreso de ningún tipo al respecto de los plazos de pago y de la ley de morosidad, que no incluye en sí, que no tenía ya en su origen un régimen sancionador, sí va a haber una monitorización clara. O sea, lo que se pretende es dificultar el abuso de los plazos de pago. No es lo mismo el cliente o el proveedor con una llamada de la que no se entera nadie hablando de extender plazos de pago, que con un intermediario, que en este caso es la plataforma, con un reporte que veremos que hay que hacer a las administraciones públicas de estos plazos de pago y por tanto de la fecha que vendrá en la factura en la que se entregaron, la diferencia, digamos, entre la fecha en que se entregaron los bienes o se prestaron los servicios que venía en la factura y el momento del pago. Y todo esto, perdonadme, con la idea de llegar a una situación en la que ese abuso, digamos, de extensión de los plazos de pago, esa morosidad comercial no ligada a problemas realmente de liquidez del cliente, sino más bien a la voluntad de financiarse gratis contra sus proveedores, pues se dificulte. ¿Lo va a eliminar por completo ese abuso de extensión de los plazos de pago? Probablemente no. Es decir, por completo es muy difícil, pero claramente es un sistema más estructurado que, por la ventaja técnica que supone de agilizar los procesos, ya reduce el tiempo necesario
para procesar facturas y pagarlas, y además pues plantea verdaderos problemas para quien quiera seguir abusando de esa extensión de los plazos de pago. Quizá debería haber empezado y se me ha pasado diciendo por qué esto surge ahora, ¿no? Y yo creo que uno de los puntos de alarma que tuvo el sector público sobre este tema empezó con la pandemia, ¿no? En la pandemia, sobre todo muy al principio, a principios de 2020, como todos recordamos, muchas empresas, ante la situación de incertidumbre enorme, empresas incluso grandes, se plantearon generarse un colchón de liquidez extendiendo los plazos de pago a proveedores, extendiéndolos a veces con excusas técnicas, a veces sin excusas. ¿Por qué? Porque su poder de negociación frente a sus proveedores, la posibilidad de intercambiar uno por otro del mercado, les permitía perfectamente, pese a que estaban incumpliendo la ley, extender esos plazos de pago. Eso lo que sucedió es que esa tensión de liquidez pasó a sus proveedores, típicamente empresas de menor tamaño, y a veces a los subcontratistas de dichos proveedores, y acabó soportando la tensión de tesorería quien probablemente menos preparado estaba, menos capacidad de acceso a financiación tenía, o a financiación barata tenía, en el caso de la financiación bancaria, de toda la cadena, ¿no? Esa es la situación que pretende que no vuelva a producirse, o que en todo caso se dificulte. Con este punto de llegada también tendremos un ahorro de costes. Eso es importante, que la factura electrónica ha sido una elección para muchísimas empresas de muchos sectores, sencillamente porque ahorra costes. Es decir, no es un coste de cumplimiento más, no es un coste para cumplir con mi autoridad fiscal, es un coste, una inversión que hago hoy para ahorrarme dinero. Los proveedores, como decíamos, tendrán la capacidad de elección de la plataforma, y el Estado pues monitorizará. En el resto de la ley de creación y crecimiento empresarial se han metido otros elementos que potencian la transparencia por el lado del sector público. Habrá un observatorio estatal de la morosidad que probablemente publique códigos de buenas prácticas al respecto de la cultura de pago. Hay que entender que la cultura de pago en España es mala, o sea, mala. Es decir, hay países en Europa donde la cultura de pago es algo completamente asumido, donde no se plantea como una práctica seria que una empresa de determinada dimensión no pague a tiempo sus facturas. Eso desafortunadamente en España no sucede, pero es hacia donde tenemos que ir, ¿no? Y también establece elementos de transparencia privada, refuerza la información que hay que dar a la memoria de las cuentas anuales al respecto de los plazos de pago, no solo dando el periodo medio de pago, sino dando también la parte de los pagos que has hecho, digamos, en el plazo legal para ello, y por tanto la parte en la que se ha pasado de ese plazo. Por último, ya para acabar, simplemente quería comentaros un poco el calendario que tenemos por delante. Como hemos visto, es un proceso que ya no se va a parar. Que llegáramos o no llegáramos nosotros, iba a llegar la Unión Europea. La propuesta directiva que plantea de VAT in the Digital Age plantea el 2028, y plantea que para las transacciones intracomunitarias, cosa que evidentemente ahora con la regulación nacional no vamos a tocar, pero que para el futuro en las transacciones intracomunitarias la factura electrónica será la solución por defecto. Ahora mismo lo que tenemos es nuestra ley, que salió en septiembre pasado, que daba un plazo de 6 meses, que se nos va a quedar un poco corto, hay que admitirlo, para el desarrollo reglamentario, pero que en todo caso deberíamos tener ese desarrollo en esta primavera de 2023, y que habla de una entrada en vigor de la obligación de usar la factura electrónica entre empresas y profesionales en 2 fases. La primera, un año después de que se apruebe el reglamento, y por tanto en la primavera aproximadamente del 2024 para las empresas de mayor tamaño que facturan más de 8 millones de euros, y para las demás empresas, y probablemente la gran mayoría de los autónomos, entraría en vigor esta obligación en 2025, el año siguiente, alrededor pues eso, de la primavera de 2025, justo un año después. ¿Es esto todo lo que va a suceder? No. Si nos fijamos en otros países, en ese año de transición en que se apruebe el reglamento y empiece la obligación, pues habrá que hacer ajustes. Es decir, Alberto tiene muchas experiencias, a mí algunas me las ha contado, no todas, afortunadamente, pero casi podemos llegar a la conclusión de que prácticamente ningún país ha tenido ese año de transición tranquilo, sino que evidentemente
han aflorado algunos problemas que podían ponerse de manifiesto cuando entrara en vigor la obligación y se han hecho pequeños cambios y ajustes a la regulación. Por ahora vamos a hacer una consulta extensiva, una audiencia pública posterior con el texto articulado, recabar todo el input posible para dejar el sistema, digamos, lo más perfilado que se pueda, y que si surgen esos problemas de futuro, pues sean lo más pequeños posibles. Y con esto, Yolanda, yo acabo un poco mi parte y le doy la palabra, imagino que a Alberto, ¿no? Sí, muchas gracias, Iker. Se me había pasado comentar al principio que para las 260, no veo bien, personas que están conectados online, tenéis ahí, veis que hay unas preguntas, hay un chat también, podéis plantear cuando terminemos. Ahora damos paso a la intervención de Alberto. Después tendremos un coloquio entre los tres y damos paso a turno de preguntas. Entonces, si queréis, podéis ir planteándolas, que las revisaremos a final de la jornada, y bueno, pues intentaremos darle respuesta en la medida de nuestras posibilidades. Entonces, ¿tienes ahí Yolanda, un placer, como siempre. Muchísimas gracias a todos los que están online como presencialmente, y a Iker, por decirte, Iker, agradecerte otra vez que salgas después de todas las cuatro paredes de un ministerio a hablar de una ley que, si vamos viendo las caras de cada uno de vosotros y vosotras que estabais aquí, y supongo que online, más relajación, pues había de todo, gestos de todo, de algunos de preocupación, algunos decían que no, otros dicen que, madre mía, la que me viene, y es parte de la realidad. Mi presentación tiene principalmente dos partes. Una, de abstraernos un poquito de la situación y refrendar eso que ya ha ido introduciendo Yolanda sobre la factura electrónica, y otra, pues, vamos a saber que detrás de una ley no son solamente los artículos, sino que hay un impacto importante en las corporaciones, en el día a día de nuestros compañeros y compañeras, y por lo tanto tenemos que alertar internamente de una serie de cambios que van a venir. De una manera o de otra, haya desarrollo reglamentario o no, de una forma o de otra, pues están aquí. Y efectivamente yo creo que este impulso, la factura electrónica, ahora que lo hablo en 2023, pues ya en el 2007 no, estaba la mano a la cabeza, ¿no? Y el paso ha sido real. Solamente por contextualizar, hay una parte que es importante, que es lo que ha dicho Yolanda, ¿no? Es decir, al final la factura es un documento que es especial. Es especial y hay que mirarlo desde diferentes primas. Y esos primas lo que te hacen es te conforman el verdadero valor de factura, ¿no? Normalmente, si yo le pregunto a una persona del departamento fiscal qué es una factura, me va a decir algo similar al de compras, pero totalmente diferente, con diferentes valores y con diferentes implicaciones. Yo creo que hay un concepto clave. En otros enseres llevamos haciendo estudios de factura electrónica antes de 2009, pero la primera publicación es del 2009, y la gente sorprende, ¿cuántas facturas decís? Pues no hay tantas de las que supuestamente van a ir por España, que nosotros hablamos de la factura electrónica, no el PDF. El PDF, yo, o factura, puedo entender como factura electrónica porque sí, y es un uso muy sencillo, porque al final quien no tiene un correo electrónico, quien no tiene una capacidad de transformar un documento a PDF, por lo tanto, por sí mismo se ha asentado. Pero aquí no estamos hablando de eso, estamos hablando de documentos estructurados, que es a lo que yo denomino factura electrónica, adaptada, de una coletilla diferente a factura electrónica, y es de lo que estamos hablando. Y eso es lo que realmente transforma a las compañías, ¿vale? Y hay que ver este concepto que nosotros trasladamos, que son, pues eso, la factura de diamante. ¿Por qué? Porque tiene muchas aristas y dependiendo del lado que miremos, nos vamos a interesar en unas o en otras. La primera es la más esencial. ¿Por qué la factura es un documento tan importante? Pues porque es obligado hacerlo. Está por ley, está escrito. Nadie dice que el pedido debe estar, pues, hasta los contratos. Es decir, nadie te obliga a firmar un contrato. Pero la factura sí. Probablemente hay excepciones, pero estamos hablando del 90 y largo por ciento de los casos en la actividad compañía. En España es obligado, y además sobre esa obligación del uso de la factura electrónica se han añadido obligaciones concretas de utilizarla de una forma determinada. Como sabéis, ya en los años, ¿no?,
Es decir, que la factura electrónica es obligada en el B2G. No estamos hablando de una factura en PDF, como comprenderéis, estamos hablando del formato factura E. Y eso es algo que lo que nos traslada es que realmente ese ámbito de la factura en PDF pues bueno, no es baladí. Estamos hablando de formatos estructurados. Hay más. De hecho, en España, los proveedores de la administración también están obligados a trabajar con factura electrónica. Y es algo que convivimos y que normalmente las empresas lo han entendido como algo puntual, concreto, que tienen que solucionar, pero normalmente no lo han visto como una totalidad de todas sus facturas. No están obligadas a todas las facturas. Entiendo que la ley que crece da el paso al B2B. Y todavía veremos qué pasa con el B2C, que también es un proceso de facturación y que normalmente requiere de más objetivos. Aquí hemos hablado de la factura desde el prisma fiscal. Y esto tampoco es baladí. Es decir, todos los grandes proyectos que se han puesto en marcha en el mundo sobre la factura electrónica tienen un componente fiscal. No era una factura de negocio, no era una factura que buscaba otra cosa nada más que la evasión fiscal y el control fiscal de las agencias tributarias. De hecho, en México, en Colombia, en Perú, todos esos países, la factura es un componente fiscal. Digital, pero un componente fiscal. ¿Qué es lo que pasa después con esa factura? Pues ir a las empresas, pero la factura requiere de una aprobación por el órgano tributario, que es normalmente la agencia tributaria de uno de los países. En España, paralelo, pues un poquito antes de la ley que crece, pero la agencia tributaria ha publicado un borrador de un real decreto que lo que pretende es extender el concepto de suministro inmediato de información. El suministro inmediato de información al final es un reporte de los libros de facturación, de emisión, de recepción y de otros libros de los registros de facturación a la agencia tributaria en tiempo real, 4 días, vamos, entenderme, sí, en tiempo real. Eso que está implantado para las empresas de más de 6 millones de facturación, para las de menos de 6 millones no está implantado. Por tanto, el Real Decreto de la Hacienda tiene realmente dos objetivos. Uno, cumplir con la ley de otro fraude, eso quiere decir que, sabéis, a día de hoy una empresa emite una factura de su RP, el cliente dice, oye, que está mal, cámbiamela. Hay RPs y sistemas que permiten cambiarla más disponible, cambian todo, cambian muchos elementos importantes desde el punto de vista fiscal y por lo tanto esa factura, bueno, pues ha alterado, pero realmente no ha tenido impacto real, porque del negocio estamos de acuerdo de que eso es así. Pero eso a la agencia tributaria no le gusta, ¿no? Y por tanto lo que pretende es, este Real Decreto es que cuando tú crees un registro nadie lo puede modificar. Que esa información sea o enviada a la agencia tributaria en tiempo real, tiempo más o menos razonable, o almacenado en tu RP y que tu RP te asegure los mismos principios que tiene la agencia tributaria cuando se lo envíes en su sede electrónica. Eso implicará que los RPs tienen que cumplir con unos principios muy exhaustivos de firmar los registros, dar acceso a la agencia tributaria a consultar esos registros en cualquier momento, etcétera, etcétera. Eso es antifraude. No tiene nada que ver con la ley que dice. Aledaño a esto, la agencia tributaria lo que ha establecido es un mecanismo de asegurar que esa información llegue correctamente a la agencia tributaria y que tenga acceso. Y eso, bueno, pues mucha gente lo ha entendido como factura electrónica. Eso es reporte. Por ahí es importante entender esto, porque aunque sé que Yolanda lo ha trasladado, aunque sé que Ike lo ha trasladado... Te voy a preguntar después. Sé que después de esto todavía hay gente que nos pregunta, oye, pero si yo tengo el silla, la ley que crece ya no me obliga. Pues sí, son dos cosas diferentes. Intentámoslo así porque es importante. Cuando hablamos de factura, es factura electrónica, por lo tanto es tecnología. Yo creo que la tecnología que llevo desde el 2003 en Seres, todos me decían, joder, vamos a crear el formato universal, el Esperanto, ¿no?, de la factura. Bueno, pues no existe, señor. El Esperanto existe, pero nadie lo utiliza, pues esto es exactamente igual. Hay formatos, hay tecnología, que si PEPOL, ahora ya parece que PEPOL es la solución del universo. Bueno, pues una tecnología como el EDI en su momento era la solución maravillosa para sectores como el retail, la automoción, etcétera. La tecnología va evolucionando, lo saben ustedes, yo empecé con el X400, protocolo que ni conoceremos, o que yo por lo menos no conocía, y ahora hablamos de AS4, mañana será AS1000, lo que queráis. La tecnología cambia, lo que tenemos que tener claro es que una empresa, tu proveedor, tiene que ser capaz de traducirlo y facilitar ese paso. Yo me acuerdo en el 2003 cuando hablamos de la firma electrónica, wow, madre mía, los debates que había, que si la firma avanzada, reconocida, no reconocida, con dispositivos seguros de firma, ese debate ya pasa. Yo espero que todos entendamos que eso ya
Hay tecnología que lo sustenta y que lo ha aportado y lo ha abaratado. Entonces, el momento era bastante. Por la parte de tecnología, permitidme no extenderme mucho más. Aquí se hablan de formatos, son los formatos que normalmente se utilizan. Aquí en VL y que discrepo, no lo utiliza muy poquita gente, por no decir casi nadie, se utiliza Factura y Edifact. Entiendo su formato europeo y que como viene de Europa, pues hay que tener en cuenta. Está el CEFAC, que también está obligado dentro de las directivas europeas. Pero en definitiva, el formato al final, ¿quién te lo va a marcar? Pues tu relación, tu sector o tu vinculación o qué características se pueden adaptar mejor a tu entorno. Pero voy a la parte, yo creo que aquí de cuestión. Es decir, la ley no habla de la factura del prisma fiscal, del legal, obviamente, como el hecho de que sí va a haber ese cambio, es de la parte de negocio. Y esto yo creo que es el trasfondo. La empresa que entiende, la empresa que entiende el trasfondo que tiene la factura estructurada, como pide la ley que le crece, mejora los procesos, ahorra costes y una etcétera de beneficios que están encima de eso. No son fáciles, pero son así. ¿Por qué? Pues porque al final la factura no deja de ser un documento final de una compra y una venta que deja certeza de al final de lo que se está produciendo. Ese valor de negocio no es del departamento financiero, no es del departamento fiscal. En España prácticamente viene después, ¿no? Después de la inspección, después del análisis de todo tu autoliquidación y toda tu relación con la agencia tributaria. Es antes, durante, incluso posterior. ¿En qué sentido? Que al final yo emito una factura, llega al destinatario, el destinatario, oye, esta factura está mal. ¿Por qué está mal? Porque te he pedido 10 mesas y me has entregado 5, no me factures por 10, factúrame por 5. Te voy a pagar por 5 y dejamos pendiente otra factura. Eso es transformación de procesos, de compras y de ventas. Y hay cosas que afectan tanto al departamento financiero, pero como también al de compra. ¿Por qué? Porque al final muchas empresas, al entender y empezar a utilizar con facturas electrónicas, se dan cuenta que necesitan el número de pedido, que necesitan el número de matrícula, porque es una empresa logística, necesita saber qué vehículo ha entregado la mercancía. Bueno, y luego, etcétera, el número de centro, pues mira, la misma administración puso el TIR 3 que nadie lo conocía, pues es una identificación de centro. ¿Por qué? Porque la administración es muy grande. Pero es que eso en las empresas ocurre lo mismo. No, tú entregas una mercancía a Carrefour, por ponerte un ejemplo, lo entregas al centro determinado y todo eso viene en la factura. ¿Quién lo pide? ¿Quién lo almacena? ¿Quién lo entrega? Etcétera, etcétera. Entonces, toda esa información que es transformación de procesos es el core de la empresa y es lo que más nos cuesta a todos. Nos cuesta porque sin duda cambiar esos procesos no te implica tu departamento y tu proyecto para transformar una factura electrónica o contratar a un proveedor que me conecte. No, es que altera tus procesos. Y ahí es parte también esencial de... Eso es lo que normalmente se llama Order to Cash y Purchase to Pay. Order to Cash es la parte de ventas y Purchase to Pay es la parte de compra. Pero me veo la parte financiera. Claro, aquí seguro que hay otro banco y... Bueno, cuando empezamos en el 2007 todos los bancos veían la factura electrónica como el adalid de poder controlar unos movimientos financieros, porque al final una factura, elimina un poquito de atrevimiento, si te envían por paloma mensajera y te la pagan en el mismo momento, es la mejor factura, ¿por qué? Porque te la han pagado. Y eso yo creo que es otra de las esencias importantes en todo esto, y donde la ley entra un poquito de una forma directa. Esto lo que busca es automatizar procesos, no solamente en la relación más previa a la factura, sino también posterior. Porque al final, todos nosotros hacemos una gestión de los pagos y los cobros, pero no aflora, no se trata. Bueno, se trata totalmente, claro que sí, dentro del departamento, de tus KPIs y tus análisis para ver cómo estás respecto al cash. Pero la realidad es que no sale fuera. Y lo que permite la factura electrónica, que muchos de nuestros clientes llevan utilizando muchísimo tiempo, es trasladar información sobre dirección. Yo tengo una información de que ha recibido un pago y notifico que me la han pagado. O al contrario, oye, está en el proceso de pago y te estoy dando una información que evidentemente al de compras no le interesa mucho, pero hombre, a ti a tesorería, pues efectivamente. Es esencial. ¿Por qué? Porque no tienes que pagar las nóminas, tienes que pagar los suministros y si no tienes cash, es un problema. Cuando somos grandes tenemos un colchón, cuando somos pequeños tenemos un problema. Este enfoque de proyecto país, por ejemplo, si te vas a Colombia o te vas a Perú, son proyectos que dentro del impulso del gobierno han implantado tecnología para crear un entorno de financiación de facturas. De hecho, en Colombia el proyecto se llama Radian, que lo que te permite es, subiendo una factura, entrar en un mercado de compra-venta de eso. Es un efecto tractor que indudablemente en la ley que crece, que destila capacidad de crear esos entornos alternativos de financiación,
pero que normalmente no están en el pozo, pero que va a venir. Es decir, es algo que probablemente es de interés para diferentes entidades, sobre todo el mundo financiero, ¿no? Por confirmar, importante diferenciar qué es el reporte fiscal y qué es factura electrónica. El reporte fiscal es el SIF, es un instrumento de información. ¿Cómo las empresas abordan el SIF? Yo tengo mi sistema de gestión, creo mi factura y luego tengo que reportar a los 4 días o antes de los 4 días a la agencia tributaria la información que me pide en el SIF. Que hay un formato XML de la agencia tributaria que dice reinar, que es el SIF. Es decir, ya estamos hablando de otro formato, ¿vale? No es factura electrónica. Esa información normalmente las RPs no están contempladas al 100%. Lo que han hecho algunos RPs es ampliar esa información para que tú de una manera añadir esa información que no está en el Real Decreto de factura. Las empresas que lo que hacen al final es a esa información de la factura legal, los datos legales, añades los del SIF. Y eso se lo envías a la agencia tributaria. A través del prestador, como puede ser SERE, como a través de su RP o a través de un desarrollo propio. Al final la agencia tributaria lo que quiere es fírmame, declaras que tú lo que estás enviando es correcto. A partir de ahí, si hay un problema, ya utilizaré mi brazo ejecutor para ¿cuál es el objetivo ahí? La autoliquidación del IVA. Que al final, como ahora nos ocurre con la declaración de la renta, que casi, si no es muy compleja, te la dan ya hecha, uno te deje de decir ok, pues con el IVA es exactamente igual, que tú realmente no tengas esa previsión. Con el nuevo Real Decreto de Hacienda, vuelvo a repetir, está pendiente de publicación, introducen la figura de Verifactu y del SIF, que es lo mismo que el SIF, pero el primero lo han llamado SIF abreviado, pero no lo han llamado SIF abreviado, lo han llamado Verifactu. Hay que cada uno decida sus motivos, ¿no? Pero en definitiva, tanto Verifactu como el SIF es la extensión del SIF para las de menos de 6 millones. De hecho, uno de los cambios que hubo en el Real Decreto de la Junta Pública es que los que están con el SIF ya no están afectados a esto. Pensar que esto, el SIF, tiene unas variables y el Verifactu y el SIF tienen otras. La diferencia es que o lo hago y se lo envío a la agencia tributaria o lo almaceno yo y mi RP me tiene que estar homologado o acreditado por la agencia tributaria de que puedo hacer eso. Y si en el caso de que quieras utilizar software de doble facturación, yo como agencia tributaria voy a ir a por ti como empresa que le está demás, pero también como el desarrollador del software. Por lo tanto, el desarrollador del software te han puesto ya en el disparador. Ya no puedes salir a fotos. No, es que a mí me lo pidió mi cliente. No. Esto lo dije. Otro trasfondo importante. Nada que ver con la factura electrónica. Si vemos el modelo, siguiendo el símil que me he permitido Iker de que has enseñado de las 4 esquinas, ¿qué es lo que hablamos de factura electrónica? Ya nos hemos olvidado del reporte. Vamos a la factura. Pues normalmente las empresas, ¿qué es lo que hacen? Crean en su ERP la factura con los datos mínimamente obligados o alguno que otro más, y esos más se añaden el número de pedido que me lo pide cada empresa, el DIR 3 para la administración, el número de póliza, porque es un seguro, el descuento en línea, y tengo que hacer unos cálculos previos para que el descuento vaya por línea, etcétera, etcétera. Todo eso que su ERP, de alguna manera, no te han contemplado. Ya les adelanto, no hay ningún ERP que tenga toda la información de todos los sectores o capacidad para poder crearla. Ese dato matriz de factura, que es lo que nosotros denominamos, que es toda la información que desde tu parte legal y desde la parte de negocio tienes que completar, es lo que al final suele llegar a las plataformas. Hay empresas muy potentes que han desarrollado, por ejemplo, ya te hacen llegar el documento final que quiere el cliente, ¿vale? Y la plataforma actúa meramente como validador de que la información obligada por ley y que el cliente quiere recibir está correcta. Te pongo un caso muy estrambótico porque es real. Si un proveedor, el mismo proveedor, trabaja con una empresa de retail A, si le envía una factura con el número de pedido, se la acepta. Si no, se la rechaza. Y otra misma empresa en el mismo sector, si la recibe, no se la acepta. Si viene el número de pedido, lo contrario. Es decir, el mismo entorno, con unas reglas más o menos similares, esto como puede ser retail, una factura con el número de pedido entra por los sistemas y otra no entra por el sistema de otra empresa. ¿Por qué? Pues porque cada uno define sus reglas, ¿vale? Esto es importante. Entonces, lo razonable es que esa factura final, la factura final del cliente, la que el cliente quiere recibir con toda la información que necesita para hacer todos sus procesos, es esta. Eso razonablemente llega a la otra plataforma y la otra plataforma le hace llegar el documento con validez legal, que tiene toda la información, tanto legal como de negocio, pero además normalmente pues, los RP no entienden un EDIFAC o no entienden un factura E y tienen que hacer sus procesos y por tanto de ahí normalmente se crea otro fichero que es el que se incorpora dentro de los sistemas para que no tengas que mecanizar la factura en tu sistema de gestión. Todo ese proceso
normalmente es lo que implantamos en muchos clientes. Muchísimas más empresas de lo que estoy seguro, pues hasta el mismo gobierno piensa que utiliza factura electrónica. Ese modelo lo que tiene es una trazabilidad completa. Ya la tiene, pues sí. En el momento en que una empresa emite una factura, sabe en todo momento dónde está. Si está en la plataforma, pues las plataformas también hacen validaciones. Si está en la plataforma de otro destinatario, si está en la empresa, incluso si la empresa la ha integrado en el sistema de gestión, ¿dónde está? Incluso como nos ocurre con los clientes que le dicen, ha pasado al proceso de pago. Ahí te va a pagar la factura porque sea electrónica antes o después, si así no lo decide. Pero la realidad es que esa información, ahora mismo hay muchos proveedores que dicen, yo ya sé que esta factura ha entrado, que está correcta y que está pendiente de pago, por lo tanto, empieza a correr el plazo razonable que cuando me la van a pagar. Y me reitero, voy a repetir, si luego incumplen y no pagan en plazo, no es cuestión de la factura electrónica. ¿No? Esto es algo que te orgullo, pero es así y por tanto es claro. Esos estados, muchas veces, de que te lo he pagado o lo he cobrado, normalmente, en la mayoría de los aspectos, no está así. Oye, te la paso para que te la voy a pagar, pero no te dice, ahora te la he pagado. Normalmente. Suele haber pues, otro tipo de comunicación un poquito más separada. Ahora con la ley eso cambia. Y tenemos que, dentro de las corporaciones, activar la información de pagos y cobros para poder ser transmitido, como se transmite que la he recibido o que la rechazo porque está mal, porque el número de mesas que no son tiesos. Y luego, hay que introducir otra variable que es la interoperabilidad entre plataformas. La interoperabilidad tiene muchas aristas, principalmente dos. Seguro que en sectores como la telefonía o la banca que lo van a entender. Hay una parte tecnológica, técnicamente tienes que estar preparado para cubrir los requisitos. Imaginaros que un banco tiene un lector de tarjeta que no es plana, sino que es un cuadrado. Técnicamente hay un problema, necesitas un lector. En fin, pues algo tan serio como eso. Pero luego también hay una parte de seguridad y de disponibilidad de los servicios. Claro, tú estás emitiendo una factura, no puedes emitir una factura y decir, pues el sistema está caído, no, la disponibilidad tiene que ser alta. La seguridad de que él quiera emitir la factura es quien ha dicho ser, pues importante. Todavía me acuerdo el revuelo que se montó en FACE cuando un prestador envió una factura en nombre de otro. La administración, que era la primera vez que le ocurría, se echaba la mano a la cabeza. Pero esto cómo puede pasar, si esto no puede pasar. Bueno, sí puede pasar si no pones los principios de seguridad necesarios a que eso no pase. Eso nosotros que vivimos de esto, pues como pedirnos, pues, no es el agua. Vivimos de eso. Entiendo que con este aumento de la factura electrónica, pues empezarán a surgir plataformas que quieran captar parte del negocio. Bueno, pues es importante que miráis esa parte. Y luego está la parte de negocio. Es, yo y tú no nos entendemos. ¿Por qué? Porque yo tengo mi negocio, tú tienes tu negocio. Y si yo lo juntamos, pues me quita el negocio. Yo tengo mi coto de poder. Eso, gracias a la ley, debería de sacar. Claro, este dibujo que hemos visto es una empresa, una plataforma, otra empresa y la agencia tributaria en medio. De todo. Pero claro, cuando esto lo trasladamos a todo con todo, la complejidad aumenta significativo. Estamos hablando que esto para la empresa es un problema, es relacionarse con los clientes, con los proveedores. Un proveedor me pide que me envíe por correo electrónico, pero el acuse de recibo te lo envío por otro canal. Y todo eso implica que los equipos de departamentos tienen que ser multientorno para recabar toda esa información y tener control sobre eso. Eso nos ocurre siempre. ¿Qué es problema? Es un problema endémico que lo tenemos, convivimos con él. ¿Por qué? Porque al final, si yo firmo con un cliente y el cliente me pide que envíe por EDI, el que está haciendo la venta no dice, espera, ya envíaselo por EDI. Y el departamento financiero dice, pues a ver, ¿qué es esto del EDI? Buscan soluciones, ¿no? Y van añadiendo parches a situaciones para cubrir, pues eso, la cantidad de trabajo que tiene la relación con los clientes, proveedores, accionistas, empleados. En México la nómina es electrónica. Estamos hablando de que no solamente afecta a la parte financiera y la parte de la parte. Bueno, todo eso va cambiando. La tecnología, los departamentos tienen interés, el que compra le interesa más el pedido más que la factura, pues al que le interesa más el reporte que la factura y así sucesivamente. Y todo eso, pues bueno, vamos saliendo de paso. ¿Qué es lo que aporta todo esto? Pues se da sencillez, mira, olvídate de la complejidad que hay detrás, que hay muchísima, ponte filtro en medio, que es el que te va a permitir pues, trabajar tranquilamente con tu ERP. Tu ERP tienes que adaptarlo y trabajarlo para organizarlo muy bien. Normalmente los ERP trabajan muy bien de puertas para adentro, porque yo organizo mi casa con mis reglas, y por tanto es fácil, pero cuando tengo que
incluir las reglas de otros. Cuando me piden enviarlo de una manera o de otra, pues ya me RP chirré un poco, que ya les cuesta. Pues sinceramente, claro, de sobra si me dices a tu RP que quiere implantar a S4, pues te la voy a decir que te está diciendo. ¿Qué es eso? ¿Vale? Porque realmente el RP es central, pues eso, pues tengo que presentar el IVA, tengo que gestionar esto y cómo lo hago internamente para cumplirlo. Como esencia, esto es lo que nosotros planteamos y es la figura del proveedor de factura electrónica, que aquí se llama factura electrónica, pero entendemos, otras redes necesitan pedidos, albaranes, creaciones de facturas, reportes de inventario, reportes de venta, cualquier otro documento que se puede pasar por la cabeza en la relación de negocio. Ya llegando un poquito más al impacto. ¿Qué implicaciones tiene? Estas son las grandes preguntas que nos hacéis cuando nos sentamos con vosotros y las empresas nos dicen, vale, primera pregunta que yo entiendo que tenéis que responderos a vosotros. ¿Cómo os vais a enfrentar? Porque aquí hay que enfrentarse a esa obligatoriedad. Tres respuestas. La primera, menudo movidón de empezar ya. Es la que nos gustaría a nosotros. La siguiente, cuando salga el desarrollo reglamentario. Ya pones el desarrollo desarrolla reglamentariamente, pero indudablemente la obligatoriedad tiene. Es decir, y otros que dicen, mira, mi desarrollo reglamentario, ya veremos por dónde sale. Tengo otros proyectos mucho más útiles. Pues es parte. Luego, otro del enfoque es, ¿cómo lo abordas? ¿Pasivo o activo? Activo es, voy a analizar ya la situación, voy a contextualizar esto dentro de mi corporación, porque muchas veces las corporaciones estamos propiedad aumentando. Cuando ya empezamos a analizar esto, vienen las siguientes preguntas, que es, ¿cómo me afecta a mí en mi operativa diaria? Por lo primero, ya os adelanto que si hay alguien en esta sala que sabe, puede levantar la mano, que conoce dónde enviar las facturas a todos sus proveedores, pero me diga, joder, yo es que es el correo electrónico. Perfecto, pero vaya, ¿dónde le vas a enviar? ¿Tu proveedor tiene ya factura electrónica? ¿Tu cliente ya tiene factura electrónica? ¿Qué formato te lo va a pedir? Todo eso es parte de nuestra realidad. Es más, sabemos que los plazos de la ley son un año, más de 8 millones. Por lo tanto, ¿quién sabe que está en 8 millones un cliente o proveedor para entrar antes o después? Toda esa casuística es la que les va a afectar a nuestro día a día. Es el que hay que empezar a levantar ya, y empezar a conocer. No podemos esperar al desarrollo reglamentario. Es más, no podemos esperar a que 2 meses antes empecemos a preguntar. Porque jamás hay una variable. Nosotros en Seres llevamos implantando ese tipo de proyectos desde antes de la obligatoriedad. Es lo que nosotros denominamos gestión de la comunidad. Y es tan importante como la tecnología. Saber qué es lo que tienes al otro lado. De hecho, siempre nos suele ocurrir cuando un cliente quiere recibir facturas de sus proveedores, nos dicen, pero si es que mis proveedores no nos pueden emitir factura electrónica. Tenemos un cotejo, nosotros tenemos una base de datos de atrevimientos, pero de las más amplias del mundo, de empresas que están trabajando con factura electrónica y cómo quieren recibirla. Este va por EDI, quiere el IPOC T93, este va por EDI, pero quiere el IPOC T97, y así sucesivamente un montón de formatos y versiones. Todo eso lo tenemos. Eso nos permite cotejar y decirte, pues mira, de tus clientes, de tu proyecto, este ya lo tienen. Ah, que ya lo tienen. Sí, pero si me lo están pidiendo por mail, pues pregúntale. Y cuando les pregunte que no, míramelo por facturar. Ah, pues por facturar. Y automáticamente un flujo de facturas que van por correo electrónico descontroladas, entre comillas, pasan a un cauce controlado. Que es lo que pasa cuando ustedes emiten facturas a la administración actualmente, que van por FAC y saben que ha entrado. Pues ese valor lo tenemos. Entonces, primero es ese desconocimiento. Y hay que conocerlo tanto la parte de clientes como proveedores, porque la factura de la obligatoriedad está a los dos lados. Y luego, indudablemente, estamos hablando de plataformas. Probablemente van a haber plataformas, y esas plataformas, pues, yo tengo una plataforma, aquí quiero varias. No me puedo negar que nadie aquí le haya dicho, para trabajar conmigo tienes que contratar una plataforma X. Ya pasa por el lado contratar la plataforma X para trabajar con un cliente o con un proveedor. Vamos, en el 90% de los casos que hacemos análisis de la gestión de la comunidad, esos casos. No voy a decir nombres, pero vamos, son los conocidos. Te obligan a contratar con un proveedor determinado. Solamente con él para poder trabajar o para poder emitir las facturas a ese tipo. Pues eso es una decisión corporativa. Ese señor se le puede decir según la ley, oye, no tengo que trabajar contigo, puedo trabajar con quien quiera. Y eso es una decisión que tenéis que valorar, ¿vale?
¿Qué requisitos tiene que tener ese prestador? Y el 100% de las posibilidades, porque lo queramos o no, aquí hablamos de facturas B2B, pero el B2C continúa igual, no altera, la ley no la altera. Por tanto, vas a tener que seguir emitiendo facturas en papel, sí, si así lo decides. Para algunas empresas determinadas te vas a tener que adaptar, utilizar una tecnología que, por mucho lo queramos, aunque sea más antigua o más moderna, continúa imperando, pues el EDI, y tienes que tener un sistema preparado que el entorno EDI te lo permita, etcétera, etcétera, etcétera. Son preguntas que yo creo que debemos de hacerlas internamente. ¿Cuál es nuestro rol en todo este juego? Lo primero, simplificar el ecosistema. Cuando una empresa te pide, o una empresa viene a nosotros y dice quiero que mis proveedores me emitan facturas electrónicas, pues es un entorno controlado. ¿Por qué? Porque al final es una empresa con tus proveedores. Pero cuando los proveedores empiezan a decirte, oye, que te las voy a enviar así. Oye, esta no, yo te la voy a enviar por factura, no, yo por VL y por PEPO. Entonces tú vas a llegar diciendo, claro, ¿qué hago? Bueno, pues esa es una parte. Y simplificar ese ecosistema es, te cuentas a ser ese chico, ya me vendrán. Lo que venga, yo tengo ya solución. Para emisión y para recepción. Pues es yo creo que una de las grandes propuestas que ponemos aquí encima de la mesa. Luego, la factura, como hemos dicho, toca la parte anterior y la parte posterior. Son procesos que vais a tener que cambiar o que vais a tener que adaptar, o por lo menos tomar en cuenta. Cuando ponemos en marcha el proyecto de recepción, lo primero que les preguntamos, ¿cómo vais a validar la factura? Porque cuando tú entras una factura en papel o un correo electrónico, es un correo electrónico, la abres y la tratas. Pero cuando recibes factura electrónica puedes recibir miles. Y no hay una persona diciendo, recibo, no, entra y la ves. Y eso tienes que integrar en tu sistema de gestión. Seguro que los de sistema dirán, no, pero que no podemos cargar aquí toda la información de las facturas hasta que no hagamos una validación previa. Y quedamos con la validación previa. Surge el número de pedido, el número de centro, un conjunto de datos que muchas veces aportamos nosotros. Esa parte de transformación de los procesos es tan esencial. De hecho, el mismo proceso de conciliación de pagos y de cobro es tan importante porque lo vas a tener que notificar. Y eso ahora mismo, esa información, ¿dónde está en nuestras casas? ¿Cómo la transformamos para que sea enviado a través de la plataforma que utiliza el proveedor? Pues es algo esencial que normalmente el desarrollo reglamentario nos aclarará con qué complejidad o con menos complejidad. Pero la realidad es que todos van a tener que ir. Por lo tanto, vais a tener que abrir parte de vuestro conocimiento al exterior. Y hombre, estamos hablando de España, de la ley que crece y que ha introducido algo que ya en Francia están también a implantar, en Italia ya pasó, en México ya pasó, en Colombia ya pasó, la vida, que nos impulsa a todos haciendo las facturas electrónicas. Eso lo llevo escuchando mucho tiempo, pero me llama mucho más en serio. Te vas a Japón y Japón ahora está implantando la factura, Arabia Saudita también está implantando. Y dices, Arabia Saudita, pues sí, también está implantando factura o reporte fijo, o reporte de facturación. Y ahí es importante que yo espero que con las 5 aristas de la factura, cuando alguien diga que nos pide factura electrónica en Arabia Saudita, entendamos que es fiscal o factura electrónica. ¿Qué tengo que hacer con la factura luego? ¿Tengo que reportarla a una agencia tributaria? Pues no, antes o después. ¿Qué formato? Ese formato me vale para emitirlo a los clientes, etcétera, etcétera. Y normalmente eso es una variable que es que no va a venir. Y si sois empresas que trabajáis con empresas internacionales, ya sea como clientes proveedores, os lo van a pedir, tal. Si no tenéis deberes, os planteo más. ¿Qué más? Mira aquí, por mano. Y ya no me centro tanto en la ley, sino que es una tendencia mundial. Es una tendencia a la hora de automatizar procesos de purchase to pay o de to pay. Compras y ventas. ¿Cuántos proyectos hemos puesto que la empresa quiere recibir facturas de sus proveedores y ahora ya están enviando los pedidos también? ¿Por qué no puedo enviar un pedido electrónico? O te envío la confirmación de recepción de la mercancía. Ya no es que te diga, factúrame 5 y te escriba yo, es que la factura te pido 10 mesas, pero son 5, me tengo que facturar 5. No, es que directamente digo, yo recepciono 5. Y esa información normalmente tiene que estar cotejada con tu operador logístico. Así, 5, son 10, porque has entendido 5. No, es que se nos ha quedado el palet y hemos enterado 5 y nos lo han devuelto. Y eso también es gestión de relación con tu compra y con tu proceso de aprovisionamiento. Todo eso es la tendencia mundial que lleva muchísimo tiempo y yo creo que con la factura electrónica como un empujón claro a transformar.
os adelanto, los requisitos de compras, de finanzas, de fiscal, de laboral, con las nóminas son diferentes. Por tanto, posiblemente hay parte que os afecte. Si estáis en México, las nóminas electrónicas. Es lo mismo que la factura, le llaman igual, comprobante fiscal digital. Una inversión nómina y otra inversión factura electrónica. Son lo mismo, es el mismo documento. Depende como entendemos, pero es la misma base tecnológica. Si estáis en México, posiblemente eso os hará pensar cómo podéis mejorar ese proceso aquí, en otros países, para cumplir, o para agilizar la relación con tu empleado. Cuando yo hablo de Purchase to Pay, aquí hablamos del proceso de compra, etcétera, ¿qué es a lo que yo me refiero? Purchase to Pay es el proceso en la relación con el proveedor, que puede llegar hasta el punto de la negociación con el proveedor. Nosotros, yo creo que soy principalmente de ámbito fiscal o de ámbito financiero, pero el de compras, cuando contrato con proveedores, ¿qué quiere decir? ¿Qué hago? ¿Cómo te homologo o cómo te lo acredito? Eso, que anteriormente era más liviano, en algunas corporaciones más complejos, ahora te exigen que sí está al corriente de pago, la documentación que tienes que estar actualizando según unos plazos determinados. Te piden tener la ISO X, te piden estar de acuerdo con la emisión de CO2 medioambiental y una receta de documentación. Eso es parte del proceso Purchase to Pay y que normalmente pues llevamos tiempo desarrollando soluciones en ese ámbito. Y una vez que tú tienes un acuerdo con un proveedor, te pides el pedido. Y es esa vinculación con él. Tienes un contrato. Firmas un contrato pues, a largo plazo, con papeles y con 1000 negociaciones que tienes que alterar. Entonces, por eso viene la entrega del servicio, ya sea un bien o un servicio, la facturación, y ahí es donde entronca directamente con lo que hemos hablado, y luego el pago. Las pymes quieren financiar sus facturas. Y realmente a día de hoy es difícil implantarlo en el mercado financiero como actualmente lo es. ¿Por qué? Porque te suele exigir pues, tu facturación, un acuerdo marco, un contrato marco, una línea de crédito, algo que no afecta a una factura. Pues muchas veces la necesidad de crédito no es de una continuidad, es de algo concreto que necesito ahora. Y eso es lo que también está dinamizando mucho pues, esa figura de la fintech, ¿no? Esa tecnología aplicada al entorno financiero que nos permite pues acelerar esas decisiones o agilizarlas. Y ese mismo proceso de Purchase to Pay ocurre al contrario si cambiamos la gorra de compra y se ponemos la gorra. Exactamente igual, pero con otros matices. La relación con el cliente, pedidos, etcétera, etcétera. Y el cobro. Toda esta parte es parte que está ahí y que normalmente sería bueno levantar la cabeza del departamento financiero y plantear cómo afecta o cómo me va a afectar en el paso por la gente. De la parte internacional, pues mira, aquí esto es un listado de ejemplos porque es interminable y va cambiando todos los días. Si vemos cuál es la situación de España, de Colombia, de México, he puesto estos ejemplos por poner algunos, pero hay muchos más. Tenemos que analizar la situación y el proyecto dependiendo cuál es el foco que quiere poner el gobierno. Ya sea reporte fiscal, ya sea B2G, ya sea B2B o B2C y una receta de otras variantes que pueden ir. Pues en España, como sabemos, el B2G está implantado y normalmente a través de FACE cubres el 98% de las plataformas. Luego te vas al País Vasco, te llevas una sorpresa y tienes que conectarte con la plataforma del País Vasco, no te vale FACE, pero bueno, en esencia, un gran volumen de empresas a través de FACE puede cumplir pues, la complejidad de su facturación. El B2G, el B2B, tenemos en el 2024, estamos ya en cauce de la obligatoriedad. El reporte fiscal ya vamos con el sí, el País Vasco Ticket Buy, no sé si lo conocéis, otra variante particular de nuestra estructura como país y nuestra gestión tributaria en las reputaciones forales. Bueno, pues ellos han decidido poner otra cosa diferente. Eso vamos solamente por aquí, te vas a Alemania, te sorprenderá, y si te vas a Bélgica, eso puede ser divertidísimo. Colombia, pues Colombia con el B2G, Colombia, pero realmente es un reporte fiscal. Pero sí Colombia ha introducido esa variable de negocio, es decir, tú envías la factura y la tienes que enviar al destinatario. Es obligado a emitir a recibir la factura. Si no hago en México, que está el comprobante fiscal, que es uno de los primeros países que pusieron en marcha la factura electrónica como valor de reporte fiscal, en caso de que tú llegues, envías la factura a la tributaria, te la validan, te la sellan, y luego esa factura se la das en papel a tu cliente. Esa factura de negocio
Es así. Y hemos hablado mucho que las facturas electrónicas en México son los más avanzados. ¿No? Bueno, realmente tenemos que entender que no lleva tanto tiempo. Aparece la figura de la adenda. ¿Qué es la adenda? Pues yo soy una empresa que te digo, mi guía para recibir facturas tiene que contener el número de pedido en tal sitio, el número de albarán en tal sitio. Si eres un proveedor de mercancía, esta información. Si eres un proveedor de servicios, me tienes que añadir esta información. Eso se llaman adendas. Esas adendas son adicional, información adicional, o incluso en algunos casos, embebido dentro de la factura comprobante fiscal digital. Eso, en España estamos cerca de hacerlo, que al final vas a emitir una factura legal y cada uno de tus grandes clientes o proveedores, normalmente son esas grandes empresas, te van a decir, esta es mi guía, cúmplela. Eso ya ocurre, es decir, de hecho en papel ya hay empresas que te piden eso. Y no me voy a extender porque, mira, en Italia hemos ido por la vía salomónica, más una vía latinoamericana, donde tú pones una plataforma del Estado y tú tienes que fluir por ahí, aunque es un poco mixto, pero también puedes ir a través de plataformas homologadas. Francia está en curso, ya implantó el B2G con Codus Pro para que toda la factura vaya a la administración pública. En Portugal, ya había comentado Yolanda, el SAP-T es reporte fiscal, no es factura electrónica, pero el B2G ya están implantando la factura con las administraciones públicas, hay un receso para las pequeñitas. En Rumanía surge también una parte de reporte fiscal, en Australia PEPOL, y cada día que nos refrescamos las páginas van apareciendo nuevas obligaciones por todos los países. Entiendo que también, si tenéis esta casuística, pues tenéis que considerar algún tipo de capacidad también en todos los ámbitos, no solamente nacional, sino también en el ámbito interno. Y por mi parte, Yolanda, pues muchas gracias. Muchas gracias.